Buenos días amigos, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes otro sábado más en nuestro Capitaliza Live. Si no me conoces, mi nombre es Luz María Vinces, soy psicóloga y coach de vida y soy especialista en experiencia del cliente. Soy socia consultora en Capitaliza y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es control del estrés en tiempos de pandemia. Es un tema súper interesante porque absolutamente todas las personas a nivel mundial que hemos sido tocadas por estos procesos de aislamiento social y de cuarentena, hemos visto elevados nuestros niveles de estrés, en mayor o en menor medida, pero la verdad es que esto nos ha afectado a todos por igual. Y es un tema que definitivamente hay que hablar y hay que tocar para poder saber qué es lo que podemos hacer para controlar estos niveles y poder tener una mejor convivencia en casa, en el trabajo y finalmente sentirnos más tranquilos. Porque esto todavía nos va a acompañar unos mesecitos más hasta que tengamos la vacuna y ya se nos dé pase libre. Pero hoy día no estoy sola. Como siempre me acompaña mi socia Katy Sandoval. ¿Cómo estás, Katy? Hola Luzma, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos un sábado más en Capitaliza Live. Mi nombre es Caterine Sandoval Farfán, socia consultora de Capitaliza, soy psicóloga, coach de vida y transformacional y especialista en liderazgo y formación de equipos de alto rendimiento. Además de atender en la práctica privada y desde la semana pasada estoy completamente consciente de que soy emprendedora desde hace muchos años. El tema de hoy es súper importante, sobre todo en estos momentos, y lo estamos tratando con uno de nuestros consultores, un consultor al que apreciamos mucho y que sabe muchísimo de este tema. Es Miguel de la Piedra. Hemos estudiado juntos psicología. Miguel lo quiero mucho, es uno de mis mejores amigos. Te voy a contar un poquito de Miguel para que sepas quién es. Miguel es psicólogo clínico, especialista en manejo de estrés y ansiedad. Tiene entrenamiento en técnicas de hipnosis y relajación para la solución de problemas adictivos y de ansiedad. Miguel actualmente es consultor en experiencia cliente, es investigador. En esto tiene muchísimos años y hemos trabajado juntos también en ese tema, junto con Luz María. Los tres hemos estado en ese tema. Además, lleva 18 años como psicoterapeuta especialista en trastornos de la ansiedad. Bueno, sin más que decirte, después de todo ese gran currículum que les acabo de mencionar, Miguel, ¿estás por ahí? Sí, Katy, aquí estoy. Hola Luzma, Hola. ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento muy contento de participar en ya la 13, 14, no sé qué ponencia van ustedes ya. Y bueno, he visto algunas de ellas, sí, claro, la 13. Y bueno, aquí apoyándolas también, formando parte de este equipo de apoyo a la gente, ¿no? En estas épocas tan difíciles que son de pandemia y tantas cosas. Gracias, Miguel, por acompañarnos. De verdad, como bien dices, es súper importante todo este tema de control de ansiedad en este contexto tan horrible que estamos viviendo, donde ya son, ¿cuánto es? ¿4 meses? ¿Estamos guardados? Sí, más o menos. Sí, Sí, cuatro más o menos meses y 4 meses. medio. Por Dios, 4 meses y 4 meses. medio. Claro, ha habido un choque inicial que ha sido súper fuerte y de ahí como que estamos entrando a esta nueva normalidad, ¿no? Que parece que vino para quedarse. Pero una de las primeras cosas que yo te quería preguntar, Miki, es, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el estrés? Se usa mucho, estoy estresado, estoy ansioso. ¿Es lo mismo? Básicamente es lo mismo, ¿no? Estrés y ansiedad lo usamos cotidianamente, ¿no? Estoy estresado, estoy ansioso, pero en definitiva son lo mismo, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un sentimiento de inquietud, es un sentimiento de nerviosismo, preocupación, temor, que incluso puede llegar al terror o pánico, como es el caso de las fobias, ¿no? Donde un insecto puede causar pues un pánico terrible, un terror inmenso en la persona. Entonces eso también, a pesar de que es ataques de pánico, es la ansiedad manifestada en su máximo nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es básicamente la ansiedad. Es un estado que puede estar asociado a algo que todavía no ha sucedido, que va a suceder supuestamente, ¿no? Pero que a la realidad no necesariamente sucede, ¿no? Son sentimientos de preocupación, sentimientos de tensión, estrés, formas de estrés y ansiedad son lo mismo prácticamente. Muchas veces utilizamos las palabras estoy ansioso, estoy estresado, pero Miguel, no sabemos qué cosa es lo que lo produce, de dónde viene, cuáles son las causas.
Bueno, las causas en realidad pueden ser diversas. Pueden ser uno o más factores los que producen la ansiedad. Viene por temas personales, por ejemplo, o temas laborales, u otros de otra índole. Por ejemplo, en el caso de los temas personales, el hecho de no haber podido pagar, no poder pagar las cuentas, justo que estamos en épocas donde no estamos trabajando, donde el dinero no es el que teníamos antes, ¿no? A veces hay personas que las cuentas no las pueden pagar a tiempo o tienen que esperar un poco más y eso les genera ansiedad, ¿no? El tener que hacer cosas si, por ejemplo, no tienen las herramientas necesarias para... Ahorita, por ejemplo, claro, tienen en casa que hacer alguna cosa, alguna actividad y les falta alguna herramienta y no tienen dónde conseguirla porque todavía los establecimientos que los proveen no están abiertos. Entonces, eso nos genera una ansiedad. En el caso laboral, por ejemplo, una demanda del jefe, un pedido del jefe, ¿no? Que lo está pidiendo contra el tiempo, ya el hecho de pedirlo contra el tiempo ya nos genera ansiedad. Ahora, el hecho de poderlo realizar en el tiempo preciso, hace que la persona se sienta preocupada, ¿no? Y si el jefe genera ese ambiente de presión todo el tiempo, es un ambiente tóxico que justamente hace que la ansiedad se establezca en el entorno, en el clima laboral de esa empresa, ¿no? Por ejemplo, a veces, ahorita como hay falta de trabajo, los sueldos han reducido su monto. Entonces, al sentirte mal pagado, al sentirte que no estás recibiendo el monto suficiente o apropiado para tu labor, también te genera estrés. En general son una serie de cosas que te pueden generar el estrés, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos básicamente que son las laborales y las personales. No estar de acuerdo también con el trabajo que realizo, quizás, ¿no? Por ejemplo, el live pasado hablamos del propósito y muchas veces nosotros realizamos actividades que no están alineadas a nuestro propósito y es como una lucha, ¿no? Estoy haciendo algo que no quiero, pero lo hago por el sueldo de fin de mes. Entonces, ¿eso también me podría generar estrés, ansiedad? Por supuesto que sí. Yo tenía el caso de un ejecutivo comercial, justamente hace 3 semanas traté con el tema. Él ha logrado, a pesar de no tener estudios universitarios, solo técnicos, una posición muy alta a nivel comercial en las empresas. Entonces él estaba realizando una serie de labores y la empresa le exigía que haga tratos debajo de la mesa. En cambio, él toda su vida siempre ha sido de actuar con principios y valores a lo largo de su trayectoria. Entonces eso le generaba un estrés y el hecho de no poder cambiar de trabajo porque la situación no está para poder cambiarte fácilmente de una labor a otra, él sufría de un estrés tremendo y por eso fue que me consultó justamente. ¿Cómo hago con esta situación que va contra mis principios y mis valores? Sí, es una situación que te genera estrés. Súper fuerte, súper fuerte. Sí, súper fuerte, súper fuerte. Sí, entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que estar en un entorno que va contra nuestros principios o valores también nos genera estrés. Muchas veces nos enfrentamos a eso en el día a día, ¿no? Miguel, este tema es súper, súper fuerte. De hecho, hoy por hoy están sucediendo una serie de cosas a todos por igual que han significado que salgamos de lo que conocíamos y que son factores, por decirlo, exógenos. Pero me imagino que también hay personas que por su propia naturaleza viven en un estado de mayor estrés o de mayor ansiedad. ¿Eso puede suceder? Sí, por supuesto. Eso es lo que llamamos rasgo y estado, ¿no? Las personas tienen una forma de ser, ¿no? Que cuando tú le haces una prueba justamente del tema de ansiedad-estrés, en el tema de rasgo, o sea, características de personalidad, mandan de lo normal para arriba. Entonces son personas que su percepción de la realidad hace que siempre estén estresadas porque todo lo ven angustiante, preocupante o difícil de resolver. Por el otro lado, el estado significa que la situación te genera ansiedad o estrés. ¿No? Entonces todos tenemos una parte de rasgo y una parte de estado. Y la parte de rasgo es la forma como percibimos la realidad, cómo nos afrontamos a los problemas y cómo esa realidad nos coge.
también, ¿no? Ujú. En el interactuar con la realidad, nosotros tenemos una forma de analizarla y de procesarla. Uno la procesa de manera más fácil, no, ya, yo resuelvo rápido. Hay un montón de problemas, pero yo los resuelvo rápido. Hay otros que dicen, viene un montón de problemas, no, me voy a apoyar, la realidad me abruma, Ah, claro. pero en realidad es solamente una forma de percibir la realidad. Y esa forma de percibir es muchas veces la característica de la personalidad que es muy difícil de modificar. Se puede controlar, sí, con las técnicas, haciendo que la persona se vuelva más ordenada, una serie de cosas que hay que ajustar ahí para que la persona pueda tomar un curso más calmo, por decirlo de alguna manera, O ¿no? sea, ahí hay Para que que no hacer sea un tan, acompañamiento terapéutico para que la sí, persona pueda darle, cambiar ese lente con el que ve la vida. no cambiarlo, pero por lo menos tener las herramientas que le permita afrontarlo de una mejor manera. Ok, Porque no vas a cambiar, no es fácil cambiar el lente de visión de una persona. No ya, es muy fácil. ok. Puede Pero, cambiar, pero más fácil es que le des herramientas ajá, que puedan hacer que ella, ya, esto es así, yo lo veo así, pero puedo resolverlo de tal manera. Tengo ok, estas cosas que puedo hacer para poder resolverlo o para ya. afrontarme a estas situaciones. Y ahora, No es fácil cambiar la filosofía de una persona. ¿cómo me doy cuenta? Hablando del cambio de la filosofía y el darme cuenta, primero que nada, que estoy en un estado de ansiedad o de estrés. ¿Cuáles son esas características que deberíamos nosotros buscar y de las personas que nos están escuchando para darse cuenta de que su nivel de estrés está más elevado de lo normal y que tienen que hacer algo para bajar? Ya. Eh, para empezar, hay tres aspectos en los que se manifiesta la ansiedad: a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. A nivel físico es la respiración agitada. La respiración agitada, que es como de trotar a correr, un poquito más acelerada la respiración. Y el corazón también late a ese ritmo de agitación, ¿no? Y hay una inquietud. Por ejemplo, estás en una habitación, pero no puedes estar sentado. Te paras, mueves, agarras una cosa, agarras otra, te acordaste que tenías que hacer esto y vas y vienes y vas y vienes. Y la gente dice, oye, cálmate, tranquiliza. ¿No? Ok, Ese es el estado físico, es la parte física, como una ¿no? La inquietud. parte es una inquietud, se denomina inquietud, claro, inquietud, ¿no? o como cuando estás En la, sentado, estás moviendo el piececito, así como que así, ¿no? claro, sí, Ya. exactamente. Esas tembladeras de pies o de mano que estás agarrando o haces el golpe, todo está en silencio, estás haciendo el golpecito, Ajá. eso es un signo de ansiedad. Ok. También a nivel de ansiedad se da la sudoración, que puede ser de manos, puede ser de cuello, de frente o en el cuerpo en general. No confundamos con las personas que tienen un problema de sudor abundante en manos, que ese es un problema ya neurológico, ¿no? Okay. Eh, y bueno, esas son las manifestaciones físicas. Las manifestaciones mentales son pensamiento rápido y negativo. Es decir, las imágenes vuelan en la mente rápidamente. Por ejemplo, un ejemplo, ¿cómo es que las imágenes vuelan? Llegó el pago de la cuenta corriente del crédito, ¿no? Lo miramos y sabemos que no lo vamos a pagar porque no tenemos el dinero. Inmediatamente ya está la mente volando, el camión de De embargo, que se embargo. nos está llevando, claro, que se nos está llevando el televisor, que vienen por el auto, o sea, una serie de cosas. Entonces la mente vuela y están peleándose con el hombre de la mudanza para que no se lleven esas cosas, ¿no? Y estamos angustiados respirando agitadamente. Eso es a nivel mental. A nivel emocional se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, frustración. Si el jefe nos pidió una labor y no cumplimos en la fecha, definitivamente la persona va a estar frustrada, agotada. La frustración es casi sinónimo de agotado. No es lo mismo, pero es casi sinónimo de agotado. ¿Por qué? Porque la persona está cansada de no haber podido, en este caso, no haber podido cumplir con la labor asignada, ¿no? Y se siente mal, bajoneada, por decirlo así. Es una sensación de no haber cumplido, ¿no? Esa es frustración. Ganas de llorar, ¿no? El jefe, estás en la llamada con el cliente, que le estás haciendo una venta de tarjeta y la persona dice,
le grita, empieza a gritar, ¿no?, al cliente, entonces tú te lo tomas personal. La persona que está haciendo la llamada al cliente se la toma personal y siente ganas de llorar, porque se siente ofendida por las cosas que le está diciendo la persona. Quiere desaparecer, quiere aislarse, quiere estar sola. ¿Por qué? Porque siente que nadie la puede consolar, nadie la puede ayudar, ¿no? Esas son otras formas de reaccionar ante la ansiedad. No es que todo te da. Te puede dar la frustración, te puede dar ganas de llorar, como que a otros, por ejemplo, el enojo, la cólera, ¿no? Y incluso hasta ganas de golpear, de pegar. Pero no necesariamente lo hacen. Pero sí se puede expresar de alguna manera, por ejemplo, cuando sales de la casa tirando la puerta. Estás en la calle y pateas una piedra, una basura, una bolsa o algo, ¿no? Cuando no tienes el control emocional, incluso puedes hasta derrumbar las cosas de la mesa o del escritorio. Que en muy pocas ocasiones yo he visto que las personas me han confesado haber hecho eso. Eso es más de película, ¿no? La película donde estás estresado y todo. Yo, en realidad, en mi consulta no he tenido a alguien que haya hecho ese tipo de cosas. Sí patear la puerta, sí cerrar la puerta con fuerza, o hablar un poco fuerte por el enojo, ¿no?, que les causa, la frustración que les causa la situación estresante, la situación de angustia, ¿no? Entonces esas tres son las manifestaciones que la persona presenta. Pero yo siempre, por ejemplo, cuando hay mucha manifestación física, incluso algunos tienen hasta dolor en el abdomen y esas cosas, yo prefiero que la persona se haga un chequeo médico antes de hacer cualquier avance en el tema de la ansiedad. Siempre un chequeo médico general, o, ¿no?, para que la persona, ya descartada la parte médica, podamos trabajar la parte psicológica, ¿no? Esas son las manifestaciones que podemos encontrar a nivel de ansiedad. Importante poder hacer ese chequeo físico porque quizás en algún momento podría confundirse con otra cosa, ¿no? Sí, por supuesto. En el caso de, por ejemplo, diabetes, te genera mucha ingesta de agua en el día y sudoración, incluso características similares al estrés. Y son manifestaciones básicamente de la diabetes, ¿no? Cansancio, ¿no?, ganas de dormir, que también te puede dar durante un ataque de ansiedad, porque ya el cuerpo está o sea, has estado en la parte de agitación, llega un momento en que ya tu cuerpo ya no resiste. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que pasar a la otra fase, que es la fase de recuperación. Entonces te da sueño, te da ganas de dormir. Entonces, esa es otra de las manifestaciones de la ansiedad. Pero en el caso de la diabetes es por la parte médica que estás padeciendo la persona. Entonces se puede confundir. Por eso es importante hacer un chequeo médico en las personas. Si yo sospecho que hay algo raro ahí, tengo que hacer el diagnóstico médico. Qué interesante el detalle de todas las manifestaciones a nivel físico, emocional y mental que pueden ocurrir ante una situación de estrés. Miguel, y me pregunto, el hecho de que estamos viviendo todos, el hecho de estar en la pandemia, el distanciamiento social, ¿podrían ser detonantes de una situación o quizás una crisis de ansiedad? Por supuesto, estás en todo lo cierto. Esta situación nos pone a nosotros frente a una forma de vivir distinta a la que estamos habituados. Entonces, el estar en casa todo el día, no poder salir y hacer nuestras actividades normales, nos genera esta frustración a todos, ¿ah? No estoy hablando de algunos, sino en general a todos, sino que algunos la saben sobrellevar, muy pocos, pero te aburres, te cansas, te abrumas de estar haciendo lo mismo y no poder realizar las mismas actividades que realizabas unos meses atrás. Definitivamente que acumula una serie de cargas emocionales que desencadenan en una ansiedad. Incluso puede parecer que lo que habíamos hablado anteriormente, la ansiedad rasgo, ¿no? Porque cuando un rasgo es un rasgo, ¿no? Cuando una conducta se vuelve un rasgo, cuando esa conducta tiene en el tiempo una manifestación prolongada. Es decir, si yo estoy acostumbrado a tomar mi café a las 6 de la tarde, por decir, es un ejemplo que nos podría ilustrar, ¿no? Presente. Y todos los días tomo mi café a las 6 de la tarde. Y llevo 20 años, ¿no?, desde que salí de la universidad, a las 6 de la tarde puntual comiendo. Ese ya es un rasgo de tu personalidad, se puede decir. El rasgo ¿Por qué? cafetero.
Es un Rasgo rasgo cafetero. cafetero, un rasgo cafetero, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, es una forma de decirlo, ¿no? Claro, si Esto no te tomas el podría, café lo extrañas, lo claro, necesitas. entonces, el encierro genera que las personas acumulen frustración y se sientan abrumadas. Entonces, sus reacciones frente a las personas que les rodea no es la misma que cuando era antes del encierro. Ha cambiado un poco. Y eso podría generar que se podrían formar rasgos. Pero yo estoy seguro que después de que la pandemia pase, vamos a volver realmente a ese rasgo habitual que teníamos antes. Vamos a recomponernos, porque no es posible que sigamos con esa carga emocional, va a desaparecer y por ende va a desaparecer el rasgo que era que era lo que motivaba esa presencia de ese rasgo. Ujú. Esperemos que Interesante. sí, y que todos volvamos a la calma y la tranquilidad Sí, pronto. por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Y a Y ustedes, por ejemplo, no les ha pasado o no les ha pasado en esta situación ¿De de pandemia? cuarentena, de pandemia, cuarentena, algo parecido a lo que estamos conversando? O sea, alguna situación de sentirse abrumados o que no Mm. podemos hacer las mismas cosas que antes. Sí, ¿Tienen sí. alguna cosa que compartirnos, por Yo he ejemplo? pasado por varias fases. Las primeras 2 o 3 semanas fueron como de negación, por decirlo de alguna manera. Yo Claro, estaba tranquila, normal, porque de hecho el trabajo que Katy y yo realizamos es bastante consultivo, entonces si bien tenemos una oficina, muchas veces estamos en la oficina, pero otras veces trabajamos desde casa. Entonces, realmente no era que extrañaba estar metida en la oficina con un montón de gente. Eh, claro, y, pero sí empecé a notar que mi sueño cambió. Mi calidad de sueño cambió, me despertaba en las madrugadas, volví a claro, conciliar el sueño, pero eran interrupciones que antes no tenía. Y recuerdo claro, como a las 3 semanas me vino una crisis de llanto, que fue como que claro, ya el vaso estaba lleno y necesitaba botar. Y mi esposo me exacto, miraba y me decía, ¿qué ha pasado? Entonces digo, no ha pasado nada, es como que ya me golpeó la realidad, que esto va a ser súper largo, veo a mis hijos encerrados, me da pena, veo que el negocio, algunos proyectos se cayeron en el negocio, entonces, ya, porque claro, eran cosas presenciales, entonces estaba es también la lógico, preocupación económica, ¿no? Pensaba mucho en cómo voy a hacer para sustentar los gastos que estoy acostumbrada a sustentar. claro, Eh, ahorita mi sueño ya está bien, son como etapas, pero pues habré tirado moco, como digo yo, o habré llorado unas 2, 3 veces a lo largo de este proceso y entiendo que es necesario, o sea, porque sí. lo que está pasando es una locura, ¿no? Y ves que la gente se muere, y ves que no hay camas en los hospitales. Entonces, una de las cosas que hice fue dejar de ver las noticias porque la verdad ya me estaban enfermando. Me No, informo lo sí, mínimo vital e indispensable, pero no estoy pegada al noticiero y al sensacionalismo porque, no, era terrible, era terrible. exacto. Y Katy, ¿tú tienes alguna cosa que compartirnos también? sí, mira, yo al principio estaba como bastante ocupada, por decirlo algo, de alguna manera. Ya la señora que venía a apoyarnos ya no venía, entonces yo necesitaba asumir ciertas labores dentro de la casa, labores que jamás había hecho en mi vida. Entonces estaba como que bastante ocupada, ya no necesitaba, como decía yo en algún live, un mapa para llegar a la cocina, ahora ya iba de frente, y eso me mantenía ocupada, hasta que me di cuenta que mi vida había cambiado tanto sin una planificación y que dejaba de hacer muchas cosas. Entonces me pasó la situación que has descrito. Quería estar sola, metida dentro de mi cama. O sea, no quería salir, no quería hablar. Más, lo he comentado alguna vez, miraba el celular y miraba la cara de Luz María porque nos necesitábamos reunir y yo decía, no, ya, no, si no la llamo, no existe, entonces no necesito trabajar. Y así habré estado siquiera más de una semana, como 10 días debo haber estado así, que no me calentaba Claro, ni el sol y veía, y lo que tú dices, o sea, mi vida era súper negativa, no veía ninguna posibilidad, no encontraba salida, pero tampoco la buscaba, ¿ah? O sea, no claro, es que, y yo tengo una actitud bastante positiva, no es que me deje vencer rápidamente, ¿no? Y había algo también que yo, en lo que caí en cuenta, ¿no? Las personas cuando me llaman y quieren hablar, Katy, quiero contarte esto, yo estoy siempre para escucharlas, siempre. En ese perfecto. momento no quería ni siquiera que suene mi teléfono.
y lo que era así característico era que no lo cargaba el celular. Entonces ahí era más que evidente que no quería hablar con nadie, ¿no? O sea, ay, ya, que me llamen y que esté apagado, ¿no? Entonces era como Claro, que dejé de ser yo, ¿no? Y sí claro, tuve que tomar un impulso bastante fuerte para volver a un camino que era el que yo elegía, ¿no? Y el que fue, bueno, meterme a todos los lives que podía ver de cómo teletrabajar y organizarme. Y ese conocimiento pasó de la cama en pijama, sin bañarme, a bañarme por los lives que me iban a ver en los Zooms. O sea, es como que había claro, cambiado. Tuve que hacer un movimiento. Y bueno, y ahora claro. estoy acá. Eso, sí, pero sí Excelente. lo he pasado, Sí, sí lo he pasado. claro, claro. Yo también, por ejemplo, ya el hecho de que no tienes que salir a la calle, ya no tienes que ponerte ropa pues para la calle. Entonces yo tampoco, eh, un poco descuidé mi apariencia, ¿no? Un poco. Y la energía acumulada me hacía renegar más, poco tolerante con las personas, pero es un proceso también de vivir la experiencia y después adaptarnos, ¿no? Salir hacia afuera para luego sacar esas emociones negativas que nos están llenando, ¿no? Y luego limpiarse para luego buscar nuevas alternativas y adaptarnos a la situación que se nos está presentando. Todos hemos tenido que adaptarnos y todavía lo seguimos adaptando porque todavía no estamos como deberíamos estar. Todavía no estamos al 100% de lo que deberíamos lograr o alcanzar, ¿no? O que antes teníamos. Entonces, poco a poco vamos a poder lograrlo. Entonces, esto justamente nos permite entender esto. Yo quería compartirles también una información importante, disculpen, eh, que por Cuéntame. ejemplo en Sudamérica, la Organización Mundial de la Salud publicó una investigación que creo que Latinoamérica, Chile creo que es el que ha hecho, es la única investigación en tema de ansiedad y pandemia, cuarentena, ¿no? Entrevistó a un promedio de 10.052 personas entre los 16 y los 82 años, entre los Bien. cuales el 86% reportó momentos de ansiedad, de los cuales entre los 16 y 22 años reportaron niveles mayores de ansiedad, los mayores niveles de ansiedad, ¿no? Entonces significa que es un porcentaje alto, ¿no? O sea, imagínense 86% de las personas Altísimo. reportando ansiedad, momentos de ansiedad. Ujú. Y los Entonces jóvenes es eran los un, que más la reportaban. los jóvenes Debe 16 a ser 22 porque años, es importante el estar en grupo en esta edad, ¿no? O sea, en esa edad el grupo de referencia es más importante incluso que la familia. Están encerrados no con los amigos, sino con la familia. De La repente si los encerramos con además, socialización. los amigos no les afecta la pandemia. claro, además me imagino que ya a mayor edad también tienes más herramientas que te Mm, permiten soportar este tipo de situaciones, ¿no? Tienes una experiencia de sí, vida mayor, en cambio los jóvenes todavía no tienen todas esas herramientas que les permite afrontar diferentes situaciones como esta que estamos viendo, que para todos es totalmente nueva, ¿no? y eso que el estudio Entonces no ha esto, visto niños, ¿no? Porque mis hijos varias Imagínate. veces han venido llorando diciendo, ah, mamá, extraño a mis amigos. no ¿Y qué han haces en ese visto, momento? claro, Se te parte el corazón en cuatro. Los abrazas, sí, los consuelas y le dices, ya, vamos a hacer un Zoom con tus amiguitos. Pero es que yo los quiero ver, exactamente, mamá. Yo los quiero ver. Pero no se puede, hijito. O sea, no queda de otra. exacto. No queda de Así otra. es, así es. Ujú. Pero por eso estamos nosotros, los adultos, para darle justamente esas herramientas, esa Sí, comprensión, ese abrazo, ese cariño, que justamente es lo que también, en el caso de los niños, revierte mucho el tema de la ansiedad, revierte mucho el tema de estar abrumados, encerrados todo el día en casa, sin ver a los sí, amigos, sin hacer las actividades que ellos estaban acostumbrados, y sobre todo que tan importante para los niños es jugar. sí. El jugar es una actividad que les ayuda a desarrollar su confianza Ujú, y a desenvolver su personalidad que ellos ujú. necesitan hacer. Sí, Ujú, sí. qué interesante lo que dices y te comprometo. ¿Por qué no hacer un live de ese tema, ¿no? ¿Cómo hacer la contención emocional a nuestros hijos Ay, me en este encanta. Qué momento? Ah, lindo. sí, Porque sí, sí, debemos, sí, Me muchos encanta. colaboradores, muchas personas que trabajan no deben de saber qué cosa hacer con sus hijos. Y eso Sí, sí, definitivamente impacta en por el trabajo del supuesto. Hay adulto. mucha, sí. ahí es cuando la labor del adulto es básica y fundamental para que el niño
sepa afrontar estas situaciones y las próximas que Ujú. puedan venir. No estamos hablando de que haya otra pandemia, sino situaciones diversas a las cuales se puede enfrentar en su vida real. Miguel, Los entonces padres pueden ayudar, te por comprometo y supuesto. formamos así, a ver, ya firmamos. No, claro, por supuesto. El próximo. Hay que Me Definitivamente, sí, es encanta. un tema que súper programar. importante. Voy a ser la Súper primera en importante. fila por mis hijos. ¿Sabes, Miguel, que yo empecé a notar que los niveles de estrés de mis hijos estaban elevados? Y una de las cosas que se me ocurrió fue, bueno, vamos a hacer una meditación en las noches. Ya, Entonces me busqué en YouTube, que es la enciclopedia, ya, meditación perfecto. para niños. Y encontré una Ah, sí, meditación muy bonita que se las pongo. Hace varios días que no se las he estado poniendo, pero de vez en cuando la saco y la pongo, que se llama El agua de la calma. Entonces ahí con una chica con una voz deliciosa y la música de fondo te va guiando y les va explicando a los niños la gestión de emociones, comparando el agua tranquila de un lago con el agua turbia cuando se mueve y cómo cuando el agua está tranquila tú puedes ver hasta el fondo, ¿no? Es decir, ok, tus emociones están en calma y tú puedes ver las situaciones como realmente son y que cuando el agua está exacto, turbia tú no llegas a ver abajo, entonces te imaginas que puede haber ahí cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces no exacto. necesariamente ves la realidad como es o interpretas las situaciones como es bonito porque lo baja a nivel infantil, ¿no? Y ahí te Sí, pregunto son algo, importantes. ahí te pregunto algo, de hecho a mis hijos les gusta y hasta se quedan dormidos con eso, entonces está riquísimo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros y la gente que nos está viendo desde la casa para poder bajar esos niveles de ansiedad? Me imagino que muchos, incluyéndome, mientras que hemos estado escuchando, hemos ido mirando, check, a mí me ha pasado esto, check, también tengo esto, check, uy, ¿y ahora qué Claro, hago? Entonces, claro. ¿qué técnica o qué ejercicio nos puedes dejar que sea, que no requiera, pues, de repente el acompañamiento de un especialista, ¿no? Y que podamos Ya. hacerlo nosotros y enseñárselo a otros miembros de nuestra familia para poner un poco cabeza fría con toda esta situación. Yo en mi consulta les pregunto a las personas qué hacen para resolver este tema de ansiedad. Y Ok. muchas me dan cosas como, por ejemplo, que yo también recomiendo, ¿no? Por ejemplo, moverse. Estás en una habitación, estás sentado, estás con la ansiedad, estás en tu casa o en la oficina, ándate a la bodega, cómprate un dulce que te gusta, una galleta que te gusta y regresas. Y en el camino lo haces caminando despacio, vas, te mueves, moverse. Ujú. O anda, lávate las manos, estás en tu trabajo, no puedes salir, lávate las manos, ¿no? Peínate de nuevo, o arréglate, ¿no? Maquíllate, en el caso de las chicas, ¿no? Los hombres, peínate de nuevo, Afeítate. arréglate la camisa, mírate al espejo y regresas a tu sitio. O sea, moverse es una de las cosas importantes porque pones en movimiento tu cuerpo. Al moverse la sangre y el corazón, también generas una reacción, ¿no? Si lo haces despacio, el caminar, haces que tu corazón lata más lento, tu respiración sea más lenta. Entonces, el moverse es una de las cosas que recomiendo, moverse del sitio, no quedarse en el mismo sitio. Conversar con alguien o contactarse con alguien. Contactarse con alguien significa hablar con esa persona, pero no necesariamente del problema o el tema que te preocupa, porque de repente esa persona no te va a ayudar a resolver el problema. Si te va a ayudar, puedes hablar del tema, pero si no, simplemente para que te cuente algo, te distraiga de la situación, porque a lo mejor en ese momento no lo puedes resolver, entonces necesitas distraerte para poder concentrarte en la actividad que estás haciendo, ya sea el llamar por teléfono, mirar tu Excel que lo tienes que terminar, tu informe, tu reporte, o hacer tu pastel, o hacer tu comida, o no sé, arreglar la casa. En ese momento tienes que concentrarte en lo que estás haciendo porque es importante que realices tus actividades en el momento que tú esperabas hacerlas. No que estoy ansiosa y no lo voy a hacer, no. Tienes que seguir con tus actividades y tienes que buscar el resolver ese problema, pero si no lo puedes resolver, entonces busca una persona, contáctate con alguien, anda con un familiar, con un amigo que está en la casa, ¿no es cierto? Llámalo por teléfono, mándale un WhatsApp, conversa con esa persona y te va a distraer, ¿no? Un poco de ese tema. Eh, Otra cosa que puedes hacer es escuchar música. No dicen, ah, sí, música relajante. Sí, puede ser música relajante, puede ser música clásica, si es que te gusta. Si no te gusta, no te va a relajar. Tienes Ay, que qué buscar la bueno. música que te gusta. Por ejemplo, el reggaetón, el último reggaetón de moda.
de repente lo escuchas y te ayuda a calmar. Te pone Tú las tienes que pilas. buscar, claro, te saca de ese estado, ¿no? Tienes que Ujú. buscar esa música que tú sientes que en ese momento realmente te va a ayudar a salir de esa situación estresante. Otra cosa que puedes hacer es no apresurarte en la actividad que estás haciendo. Estás angustiado, estás con la respiración agitada y ya quieres terminar de hacer lo que estás haciendo. Estás haciendo tu comida, te dieron la noticia, una noticia fea, no agradable, ¿no? Que alguien se accidentó, un familiar, y quieres saber cómo está, pero no puedes en ese momento porque sabes que está en atención médica, entonces no lo puedes llamar. Entonces dices, ay, no voy a hacer mi comida, lo voy a hacer rapidito para ir o hacer la llamada. No, yo lo que te sugiero es que más bien hazlo al ritmo habitual que estabas haciendo, al ritmo habitual que haces esa actividad. Tu comida, tu guiso, tu informe, tu llamada, el contactar con tu cliente, hazlo al ritmo que realmente estás acostumbrado a hacerlo. No te apresures. ¿Por qué? Porque eso también te va a ayudar a tranquilizar, porque al mover tu cuerpo de manera más lenta o de la manera habitual que estás acostumbrado, ayuda a que calmen las emociones. A que calmando el cuerpo se puede calmar la mente y las emociones. Se puede. No necesariamente, pero se puede. Entonces, con el movimiento del cuerpo de manera habitual, te ayudas a relajar también, te ayuda a estar más tranquilo. Otra cosa es, por ejemplo, tomar actitud positiva frente a las cosas. ¿Cómo es esto? O sea, estás en la situación estresante, estás en la mente que ya te llegó la cuenta del carro, que tienes que pagar el otro mes o en los próximos días. Ya estás así, que estás... No, tómalo con calma, sí, sí lo voy a poder hacer, sí, estoy trabajando, me van a pagar a tiempo esta vez, ¿no? Porque a veces se demoran las empresas en pagar, o de repente no te salió todo el trabajo que necesitabas para tener el dinero que te va a ayudar a pagar las cuentas. Entonces, no, toma una actitud positiva, sonríe incluso, ¿no? Haz tus cosas, y eso te va a ayudar incluso a pensar en la solución. ¿No? No necesariamente es que eso es para pensar en la solución, pero la actitud positiva te ayuda a salir del estrés, y al tú salir del estrés tienes la capacidad de usar tu mente para poder resolver los problemas que se están presentando en este momento. Entonces, estas son las cosas que la gente hace normalmente y que yo también las sugiero que las haga para poder solucionar los problemas de ansiedad. Además de eso, como tú me has preguntado, ¿qué podemos hacer para eh, solucionar o afrontar el estrés? La respiración, lo más básico. Es respirar lentamente. Es decir, tu respiración está agitada, estás estresado. Entonces, lo que yo te sugiero es que durante 1 o 2 minutos respires lentamente, lo más lento que puedas, sin exagerar, de manera natural, que vayas reduciendo el ritmo de tu respiración, pero de la manera más natural posible. Porque si tú exageras, te vas a ahogar. Voy a respirar más lento. ¿Ya? Hay O sea, gente que que se llenas la aguanta la panza respiración. de aire y después estás... Sí, o se aguantan un minuto y después el pulmón está que revienta, Ajá. quiere respirar. No, 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 te genera Es más más, me he estrés. cansado con lo que acabo de hacer. Te genera más estrés. Claro. ¿Te puedo pedir algo? Sí, por supuesto. ¿Podemos respirar ahora los tres, los guías? Así Claro chiquito, que no lo sí. vamos a hacer los 2 minutos, ¿no? Porque la gente se va a dormir en el live, No, 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 pero a ver ya entonces, una... vamos a repetir. Cuando yo les diga, vamos a inhalar por la nariz lentamente ¿Ya? hasta donde podamos. Y de ahí, una vez que te retengamos el aire, Ujú. retenemos 2 segundos y botamos el aire. Vamos a inhalar por primera vez. 1, 2, 3, inhale. Bota el aire. Puede ser por la boca o por la nariz. Yo sugiero por la boca. Vamos a inhalar por segunda vez. 1, 2, 3, inhala. Retén. Bota. Inhala. Bueno, bota, termina de botar. Inhala otra vez. Retén. 1, 2 y bota. Y al botar, baja tus hombros. Mm, rico. Con solo 3 Se siente un, respiraditas, hormi- tú sientes un se siente cambio. un hormigueo en la parte de atrás del cuello, incluso en la espalda de algunas personas. A mí me Mm, pasa, porque yo hago eso para que me suceda eso. Y empiezo a sentir una especie de relajación. Esa es ujú. una de las cosas básicas para poder empezar a relajarnos. La respiración es el primer punto al que debemos atacar.
porque es el cuerpo el que está tenso. Y tenemos que Ujú. liberar esa tensión y se logra con la respiración. Buenísimo. Qué importante es que entendamos, que comprendamos que cuando viene la ansiedad nos bloqueamos. Y para eso, para poder pensar o tener ideas nuevas, lo que necesitamos es estar en paz, estar en calma. Y eso genera con todo esto que nos has contado. Miguel, quiero comprometerte a algo. Ya, a ver, dime. A ver, yo te conozco hace muchísimos años y yo sé que tú creas técnicas de relajación, ¿ya? ¿Es posible que tú compartas alguna de las técnicas de relajación que has creado con nuestros seguidores, con los que quieran, con los que necesiten? Porque es importante también que contemos con una técnica de relajación no muy larga, ¿ya? Y que podamos ponerlo, no sé, en algún momento. ¿Es posible eso? Por supuesto, yo tengo una técnica que dura 5 minutos con música relajante y guiada con mi voz Ujú, para que las personas puedan relajarse, por ejemplo, durante el trabajo, que tengan algún problema de ansiedad por algún tema, ujú. por alguna exigencia de un cliente o del jefe, la pueden poner y en 5 minutos puedes tú lograr relajar. Ojo, que esta relajación es cuando la ansiedad es media o está empezando. Cuando ya la ansiedad es más mayor, necesita un mayor tiempo de relajación. Pero sí, Miguel, y eso. en la mayoría de los casos sí sirve para relajarnos. Sí, Perfecto. ¿Y Katy. cuál es el mejor momento para poner esta técnica de relajación que nos compartirías? ¿Qué les parece que nos pongan, yo quiero la técnica en este video, o que nos envíen Ya, un mensaje ya al ya, inbox para poder compartirles la técnica? ¿Cuál es el ya, mejor Buenazo. momento para hacer la técnica? ya. Necesito algo, no sé, vestirme de yogi para hacer esta técnica de relajación, estar estrecha en mi cama. O sea, ¿cómo Vamos. cómo es esto? Yo me imagino con mi turbante. No, no, no. ¿Cómo es esto? Para hacer la relajación, lo que necesitas básicamente es un lugar tranquilo. Un lugar en donde puedas estar los 5 minutos en paz, sin ruidos exagerados, porque normalmente en donde tú vayas hay ruido. En tu caso hay un ruido que las personas se están desplazando, están haciendo cosas, pero un lugar en donde tú puedas estar y que nadie te toque la puerta, ¿no? Y que no haya, por ejemplo, estás en plena construcción de la casa que están remodelando, imposible que hagas ahí relajación porque no lo vas a lograr. Un lugar tranquilo, una habitación, una oficina en la casa, si es que hay, o el mismo dormitorio, incluso puede ser en el baño, no hay ningún problema, y estar 5 minutos en paz, 5 minutos tranquilos sentados, o puede ser echados, si estamos en casa. Si estamos en el trabajo, es un poco más difícil encontrar el lugar tranquilo. Podría ser en el baño, podría ser por Ah, ejemplo, ¿cómo? hay algunos sitios donde tienen el comedor y tienen que usar el audífono, ¿no? Yo sugiero el audífono también en casa. ¿Por qué? Porque también te aísla un poco más de los ruidos externos. Sobre Claro. todo los de oreja, ¿no? Los que tapan la oreja porque son más aisladores del ruido. Te aíslan más del ruido Más que y, estos. exacto. Y ya, suficiente con eso. Mm, 5 minutos, 10 Buenísimo. minutos en paz y recuperas el estado de tranquilidad. Ay, Eso muchas es. gracias, Miguel. Pero Gracias. seguro que van a haber algunas otras personas. Yo sigo pidiendo, Miguel. O sea, Está bien. todos los años que nos conocemos, ¿no? Y eso es tradición aparte, ¿ah? A veces somos nosotras las que regalamos alguito, cuando estamos con Pablo siempre nos saca cosas, o sea. Sí. Y de repente van a haber personas que a pesar de que han hecho todas estas técnicas, han hecho la técnica de relajación, de cambiar de actividad para encontrar la paz, consideran que deben ser vistas por un especialista como tú. ¿Es Ya. posible que hagamos algo, una promoción, algo, no sé, para las personas que nos están mirando y que quizás vayan de parte de Capitaliza? Por supuesto. Ellos pueden contactarse conmigo y yo por 4 sesiones les estoy haciendo un 20% de descuento. Sí, Mm, se contactan conmigo al WhatsApp. Que se conecten directamente entonces Sí, manden el contigo, mensaje. ajá, al número. Capitaliza, vengo de parte de Capitaliza, mi número. Perdón, Ok, Carlita. Sí. sí, perfecto. entonces, maravilloso. Muchísimas gracias por lo que nos estás regalando. No solamente tu Ok. conocimiento, sino seguir apoyando a la comunidad de Capitaliza Live, que de verdad es bastante ahí, nos acompaña todos los sábados.
Perfecto. Yo también me sumo al agradecimiento, Miguel, y le quiero contar a todas las personas que nos están viendo que yo personalmente recomiendo a Miguel, es un estupendo profesional. Él ha visto miembros de mi familia que necesitaban trabajar ansiedad y yo he visto la mejora en esas personas. Y cada vez que algún amigo o alguien cercano viene y me dice, ¿sabes qué? Estoy con mucho estrés, estoy con ansiedad, hasta gente que por ahí ha podido tener ataques de pánico, y yo los he derivado con Miguel, y todos me dicen siempre, me siento mucho mejor, gracias por el dato, porque de verdad es un trome, y es un profesional así, serio, muy ético, muy responsable, muy preocupado por la persona. Así que mil gracias, Miguel, por venir a compartir toda esa sabiduría que tienes con nosotros, y queda ahí anotado el compromiso para hablar de qué hacer con los niños en casa. Yo soy ahí la Por primera supuesto. que quiero ver todos los tips Sí, que nos claro vas que a dar. sí. Sí, claro que sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, es una nueva palabra. Muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Lo único que te pido es que compartas. Nunca sabemos si es que hay una persona que le pueda ser útil la información que hoy día hemos tocado. Te esperamos en el próximo Capitaliza Live, que estoy convencida que te va a encantar igual que este. Te vamos a dejar los Por datos de supuesto. Capitaliza para que también puedas ponerte en contacto con nosotros. Si necesitas algo, escríbenos. Si te gustaría un nuevo tema en nuestros lives, pídelo y nosotros lo organizamos. Muchas gracias. Ok, muchísimas Gracias, Rosy. gracias y hasta la próxima. Chao. Gracias, Lorna. Gracias, Katy. Gracias. Gracias, Hasta la Chao. próxima. Miguel.